¿Qué pasa cuando tu propia vista se convierte en tu mayor desafío? En el episodio de hoy te invito a escuchar una conversación honesta sobre la enfermedad de Stargardt, resiliencia y esperanza. Una historia que nos recuerda que, a pesar de los obstáculos, siempre hay luz. Hola a todos, bienvenidos al podcast Desnúdate a la Aurora, un espacio donde tu historia cobra vida. Hoy damos la bienvenida de nuevo a Teti. Hola Teti, Hola a todos. ¿cómo estás? Muy bien, muy cómoda. Ay, me alegro, súper contenta de tenerte de nuevo. Ay, qué nervios, yo estoy nerviosa. Sí, normal, porque hoy va a tratar un tema, vamos a tratar de un tema súper personal tuyo, Es íntimo, sí. que nunca has hablado así tan abiertamente. Da vértigo, pero me apetece muchísimo esa conversación y además contigo. No vamos a desnudar ahí, te vas a ¡Uh! desnudar. Así que primero quería que te presentes un poco libremente, que en el primer podcast no te presentaste del todo. Cuéntanos un poco. Pues soy Titi, ¿vale? Tengo 30 años. Soy tu amiga. Eso ya ha venido para quedarse. Y pues soy una persona alegre, ¿vale? Pienso que también soy una persona fuerte. Experiencia. Tengo muchas experiencias de cosas vividas y me encanta esto. Y pues hoy voy a compartir una parte de mí. Ay, me encanta tu presentación, que justo hoy, esta tarde, hablábamos de cómo te defines tú. Y yo, por ejemplo, decía, pues yo, primero, la verdad que me defino con mi género, ¿no? Que soy una mujer, 34 años y tal. Y luego se nos quedó en blanco. ¿Qué soy? ¿Quién soy realmente? Es difícil la pregunta, la verdad. Y de hecho lo tenía pensando y no se me ocurría nada. Digo, venga, lo que ha surgido la conversación y ahora mismo pues lo siento así. Me encanta. Me encanta lo de somos experiencias, ¿no? ¿Y cómo era Teti de niña? Pues, ¿te refieres también un poco relacionado con la vista o en general? No, en general. En general pues era una niña muy obediente, era muy tímida, muy disciplinada. Creo que es un rasgo mío que llevo desde chiquitita. Siempre he sido como muy cumpliendo con todo, ¿vale? Y una niña muy alegre. Y la verdad que tenía mucha ilusión por las cosas. Me gustaba mucho todo. O sea, probaba las cosas. Nunca me ponía a probar algo nuevo, ¿vale? Pero eso era más timidilla. Mucho más tímida que ahora, más reservada. Y no sé, ya está. Siempre he admirado mucho de ti esa disciplina, esa fuerza que tienes. Y ahora que veo que además es desde niña, ¿cómo te ha venido esa disciplina? ¿Sabes de dónde viene esto? No sé, pero creo que es de la educación de mi abuela. O sea, mi abuela ha sido como muy constante. O sea, si en mi casa se decía que no, por ejemplo, algo, era un no siempre. O sea, no era un no discutible. Entonces, tampoco había mucho sentido negociar porque era así o así. Entonces creo que es algo inculcado de pequeñita que, bueno, si es A, B y C, pues es A, B y C. Y si toca ir al cole de lunes a viernes, pues lunes a viernes. Entonces no era una negociación porque nunca había una opción A, no, ¿sabes? Entonces creo que es algo que lo agradezco mucho a mi abuela, porque tampoco era sargento, rollo, sino que era como muy constante, muy firme en sus decisiones. ¿Sabes? Como muy dura en ese sentido de decir es sí, es no. Ya está, blanco y negro. Ahí había poco gris. Entonces, creo que viene de chica. Y de adolescente, ¿cómo creciste entonces con esa abuela? Con el adolescente era mucho más duro todo, más movido. Mm, seguía siendo una niña buena, una niña obediente y tal, pero internamente lo sufría un poco más en sentido de que había una diferencia de generaciones, porque al final crecí con mi abuela, entonces eso chocaba un poco, ¿vale? También esa falta de diálogo, de compromiso, a lo mejor en la casa. Y también por eso me fui muy temprano de casa, maduré muy temprano y también creo que el hecho de haberme mudado tan pronto e irme de fuera de casa, pues era también por eso. O sea, como por esa constante control, disciplina, aunque era con amor, muy acogedor, pero te faltaba aire, te ahogabas un poco en ese ambiente tan protegido. Quería más independencia. Lo que más me ha faltado de
de adolescente es tener más independencia. ¿Y podrías entonces contarnos un poco lo de tu enfermedad, cómo empezó? Pues mi enfermedad realmente, o sea, yo estudiaba mi curso normal en colegio y además ahí como una chica muy alta, entonces yo me sentaban siempre al final de la clase, ¿vale? Y terminé el colegio, que terminábamos final de mayo, pasó el verano y cuando yo volví en septiembre, ya desde mi sitio de siempre, sentada atrás, no veía. Entonces me senté en medio y no veía. Y me he sentado enfrente de la pizarra y ya no veía. Entonces, claro, ha sido como muy, muy chocante porque ha sido una pérdida muy progresiva en muy, muy poco tiempo. O sea, es que fue como muy chocante. ¿Qué pasa? Que me costaba mucho. Mi abuela veía que cada vez me acercaba mucho más a la tele, por ejemplo. Antes me sentaba a lo mejor en el sillón y cada vez pues estaba como apegada a la tele y me decía, no te sientes tan cerca que no sé qué. O me agachaba mucho al libro. Todavía, a ver, no veía tan mal como ahora. Tenía mucha más visión, pero sí que se notaba. Lo que pasa ese verano es cuando murió mi madre. Entonces, claro, todas esas primeros inicios se notaban, pero tampoco estábamos como muy enfocados en eso. Y luego ahí tenemos una cosa muy curiosa que es como un reconocimiento médico, no sé si se hace aquí igual, ¿no? Viene un grupo de médicos, pues te revisan la típica analítica para ver como un check-in de salud. Y me vio el oftalmólogo y, vamos, dio como una alerta de que yo no veía, me dio un papelito que me decía que, bueno, mis padres, en esa casa mi abuela, tenía que llevarme al médico para verlo y tal, porque no pasé la prueba. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese papelito nunca llegó a mi abuela. O sea, imagínate, mi abuela acaba de perder a su hija, ese mismo año perdió a su otro hijo, entonces lo último que me estaba preocupando era la vista, o sea, no era un tema. Entonces yo nunca se lo di a mi abuela. ¿Qué pasa? Que la vista se ha ido empeorando y ya mi abuela cada vez pues, la situación se normalizaba en la casa, ya estaba más pendiente de mí y tal, y estaba viendo que yo no veía nada. Entonces me llevó al médico y ya ahí pues se vieron que tenía una bajada de visión muy grande. Al principio como que no identificaban exactamente qué es lo que me pasaba y tal. Me destinaron a otra clínica en la capital y ahí pues empezó todo. Siempre, de hecho, nunca me han dado un diagnóstico claro hasta hace pocos años. Siempre era un supuesto síndrome de Stargardt, porque para eso hay que una prueba genética y bueno, no sé por qué o pues, no se ha hecho nunca. Y aquí también me ha costado un tiempo que se hiciera, ¿vale? Entonces siempre era como el supuesto síndrome de Stargardt que no afecta a nada. Pero bueno, ahora sí lo tengo 100% diagnosticado, se ha identificado el gen donde tengo esa modificación, digamos. Y lo que hace es que en mi cuerpo falta un tipo de proteína que nutre la retina. Entonces, si es retina de una persona normal, vamos a suponer que es de grosor de un dedo meñique, pues la mía es como un pelito, para que te haga la idea de comparación. Y la visión la voy perdiendo desde el centro hacia afuera. Entonces, la visión periférica, lateral, es la que todavía me conserva algo. O sea, lo poco que yo veo con la visión periférica. Por eso muchas veces si necesito mirar algo que está justo en mi frente, Yo, por ejemplo, que estoy en tu tú frente, ahora mismo que estoy ¿qué de me ves? frente, pues ahora es cuando peor te veo. Mm, Ahora mismo es cuando veo una mancha como pintada en acuarela mm. y cuando veo mejor ahora mismo es el sillón que está a mi izquierda, ¿vale? Y el ordenador que tengo a mi derecha. Entonces, para verte bien, 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 debería mirar como hacia un lado y viéndote con la visión más periférica. ¿Vale? Entonces, muchas veces si me tratas de cerca, puedo confundir un poco, porque inconscientemente miro como un poquito por encima tuyo o como detrás tuyo o, ¿sabes? No se percibe a primera, pero bueno, contacto más cercano sí se nota más. Y mi suerte, ¿vale? Porque eso, por ejemplo, lo descubrí hace poco, aunque llevo con la enfermedad pues 20 años, es que mi mancha, digamos, es translúcida. Es como si fuera una cámara desenfocada. Cuando haces una foto y no enfoca bien, es como borrosa. Pues mi mancha es así. Luego hay manchas pues que son grises. Hay otra gente que lo tiene negra. ¿Sabe? Entonces, bueno, para mí es un poco suerte, ¿no? Porque veo como borroso, pero creo que es peor ver una mancha negra en mitad del ojo, ¿sabes? Bueno, no sé, no lo he No sé, vivido, pero sí, no lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué te voy a decir yo? sí, total, total. Entonces tú tenías como 10 años cuando empezó Sí, todo lo esto. primero, síntomas, sí. Mm. ¿Y cómo se siente una niña de 10 años que además tiene que superar un duelo
que encima se tiene un poco que callar ese miedo que tiene de empezar a no ver. Es que tampoco tenía miedo. O sea, simplemente veía peor. Ya está. ¿Sabes? O sea, no era... seguía viendo. Entonces me tenía que acercar mucho a la tele, pero ya está. Ese era mi único problema. Tenía que agacharme mucho a la hora de escribir, pues, o a lo mejor apegarme mucho a una pantalla, o... Pero que no es, además, como es progresiva la pérdida, o sea, yo soy consciente de lo que voy perdiendo la visión mucho tiempo después, como una reacción retardada, ¿no? Porque como es progresivo, pues vas empeorando en tu día a día y ya cuando has empeorado bastante es cuando te das cuenta. ¿Sabes? Ya cuando a lo mejor estaba sentada en la primera fila y no veía la pizarra, o sea, me tenía que pedir permiso a la profesora para levantarme en la álgebra y acercarme a la pizarra para copiar la fórmula, ahí ya te das cuenta que, ¿sabes? Pero no lo he sufrido. De hecho, cuando íbamos al hospital, porque es verdad que los primeros por tratamiento me ingresaban 2 veces al año al hospital y me lo pasaba bomba. O sea, era un hospital lleno de niños, todos con problemas. Además, ahí veías de todo. Además, veía niños con algunos traumas por accidente. O sea, entonces yo tampoco me percibía como el peor de los casos. ¿Sabes? Porque veía casos mucho más graves que sí te pueden afectar un poco más, pero en mi caso pasaba 2 semanas con mis amigos del hospital, que sí me tenían que pinchar o darme una pastillita, hacer unos ejercicios visuales y tal, pero ya está. Entonces, y luego tampoco, nunca he sufrido bullying, por ejemplo. De chica nunca me han recetado una gafa, que siempre, siempre como que era una recomendación, pero decían que no era obligatorio porque como no es una miopía, no es algo que puede corregirse con gafa, entonces no tampoco era necesaria. Yo de chica nunca he tenido gafa, por ejemplo. No veía y ya está. O sea, entonces yo, por ejemplo, agradezco mucho que no he tenido ningún tipo de bullying en colegio, nadie se ha metido nunca conmigo por la vista, mi entorno en ese sentido era muy sano. Mm. O sea, entonces no es algo que yo sufría mucho. Entonces como que lo normalizaste un poco de lo Sí, que además, hay. exacto, en mi casa, por ejemplo, es verdad que cuando ya iba más adolescente, más mayor y tal, pues la pérdida eran más notables, me costaba ya más unas cosas y en algún momento la doctora recomendó a mi abuela pasarme a un colegio adaptado para los niños con baja visión y me amo mi abuela, es que no era una opción, sabes que se negó rotundamente y dijo que no, no, mi nieta estudia en un colegio normal y nadie puesto pega en eso. De hecho, en mi colegio siempre me han dado facilidades para seguir estudiando. ¿Sabe? Por ejemplo, algunos exámenes incluso, me acuerdo que en bachillerato, como era un estrés prepararte para los exámenes de bachillerato y tal, me ofrecieron de hacer ir al médico, traer reconocimiento médico de la discapacidad que ya tenía y decirme que evitaba los exámenes del fin del curso para no afrontarme a tal. Y si no quería acudirme a los exámenes, me decían una nota media de todo el año y ya está. Y con eso yo entré a la universidad con una nota media que la tenía muy buena, entonces no me hizo falta hacer ni exámenes, por ejemplo. Entonces en esta etapa de tu vida de estudiante, ¿aún tú podías leer, escribir, veías bien? Algunos libros ya me costaba mucho leer, por ejemplo, la letra muy pequeñita y tal, ya me costaba mucho. De hecho, en bachillerato y sobre todo en la universidad, me leía mi abuela. Muchos libros he aprendido porque me lo leía mi abuela y yo aprendía así. Luego manejaba ordenador, o sea, ya estaba, no usaba todavía lupa de ordenador como tal, pero sí ya ponía la pantalla más grande y cosas así. Y otra cosa era lo escrito, sí lo podía leer. Ahora mismo, por ejemplo, todo lo que yo escribo ya no lo puedo leer. Mm. Entonces escribo, pero luego para leer lo que he escrito tengo que hacerle una foto y aumentar y tal. Claro, y es así que ves la diferencia, Claro, obviamente entonces comparando ahora sí me cómo doy es de cuenta, generación. exacto, pero no es algo que noto en el momento. Entonces tú me decías que a los 10 años no sentiste miedo. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues mira, a los 10 años no sentía miedo. Empecé a sentirlo en la universidad, porque ahí ya sí el cambio era mucho más bruto, o sea, se notaba mucho comparando con el colegio y tal, y además ya yendo a la universidad me afrontaba a otras cosas como coger el metro, hacer varias escalas, que al final te acostumbras y lo haces automático, pero los primeros días o a lo mejor ir con un grupo de excursión o simplemente en la universidad un cambio muy grande,
Entonces ahí ya empezaba a notar las primeras incomodidades de no reconocer a la gente, de a lo mejor presentarme en mi clase en la universidad y luego pues no ubicarlos. O tener que buscar una aula en otra parte de la universidad y no ver el número de la puerta, entonces tener que ir con alguien a acompañar. Entonces esas primeras como incomodidades y luego, por ejemplo, que los exámenes, claro, ya yo me tenía que afrontar los exámenes, entonces era muy difícil, tenía que ser oral muchas veces porque no podía leerlos o escribir o tal. Y luego también las primeras cosas incómodas porque claro, ya gente no estaba en el contexto de que yo no veía. Ten en cuenta que en mi entorno, en colegio, todo el mundo sabía que no veía, pues ya está. Pero aquí me empezaba a chocar, por ejemplo, me acuerdo mucho una situación que fue en clases de español, de hecho, nos presentamos al profesor y tal, y teníamos que leer como una frase que él ponía en la pizarra. Entonces, claro, yo me presenté y le conté mi experiencia, que iba a España, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como que marqué el nivel de que yo sé español. Vale, entonces él me pone como una frase y, claro, a primera leer me llama a mí, como dice, venga, lee lo que pone en la pizarra y tal. No había, y digo, no puedo. Entonces me saltó y me dijo, claro, entonces no sabes tan bien español, ¿no? Tantos años que ha ido a España. Dios Hasta santo. que saltó una compañera en ese momento y dicho, no es que ella no ve. Claro, profesor se incomodó muchísimo, es un amor de hombre, pero en esa situación era, ¿sabes? Ahí me di cuenta de que la gente está fuera del contexto. Y desde la universidad ya empecé a pasarlo mal. A ver, es verdad que es muy complicado, claro. Si él no lo sabía, o sea, en Exacto. ese momento no tenía ni idea. Y además, bueno, yo hablo como amiga al día de hoy, es que tú es algo que no expresas. O sea, es como tú haces tu vida, eres súper independiente. Entonces, como, y por desgracia, como no lo vivimos y no nos podemos dar cuenta hasta que lo vivamos, es muy complicado, ¿no? De tener un poco esa empatía, entre comillas. Y ahora realmente no lo sufro porque sinceramente sufrirlo no lo he sufrido nunca, ni lo estoy sufriendo. O sea, yo nunca me he llorado porque no veo, o nunca me he preguntado por qué yo, por qué me ha pasado a mí. O sea, no he Mm, tenido esa parte de sufrimiento. Lo que sí he tenido es vergüenza. De hecho, ahora lo que más me cuesta es la parte de me siento avergonzada por no ver. O sea, yo no pido ayuda porque me da vergüenza. Me veo tan joven, tan fuerte, con tanta fuerza, como si yo tengo que pedir ayuda para bajar un escalón. Esa es la parte que intento trabajar ahora. Primero, poner a gente en contexto. mm. Y segundo es evitar esa vergüenza y la culpa. Porque lo que no entiendo, o sea, una cosa que yo no he escogido, o sea, no entiendo de dónde viene esa culpa, me siento culpable por no ver, porque siento que hago como estorbo a mi gente, a mi novio, a mi amiga, como que no os quiero crear incomodidades a vosotros. ¿Sabes? Que luego vosotros nos sentís No, incómodos y obviamente, estáis pero encantados en ayudarme, pero sí. claro, mi percepción es de estorbar. Mm. Imagino que, obviamente, a pesar de los desafíos, ¿no?, que trae esa enfermedad, ¿hay algo que te haya enseñado sobre ti misma que no habrías descubierto de otra manera? Bueno, en general creo que o sea, no lo veo tampoco como un castigo, como he dicho antes. No me siento castigada, ¿vale? Sí, siento vergüenza, siento culpa, pero es algo interno mío. O sea, no pienso que mi vida es peor porque no veo. Hay cosas que realmente no puedo hacer, como por ejemplo conducir. O sea, porque pongo en peligro, aparte de mi vida, vida de los demás. Vale, entonces sí, vale, es una limitación, pero luego tampoco te acostumbras. Vas al transporte público, vas andando y te puede incomodar en algún momento, pero como no es una opción que yo tengo, entonces es que ni lo planteo. O sea, no pienso, ay, qué bien sería, no, porque es que no entra entre mis opciones, no hay esa posibilidad. Y luego hay mucha cosa que es verdad que a lo largo de la vida he justificado por mi vista, pero siempre han sido mis miedos internos que siempre he tapado como con la vista. O sea, a mí realmente no ver muchas veces me ha ayudado. Evitar incomodidades, situaciones que no me apetecían, o retos que no quería hacer. No, es que no voy a hacer deporte porque no veo. No voy a correr porque no veo. O sea, esa excusa que me ha funcionado durante años. Yo te decía, no, es que yo no puedo ir a correr a la calle porque, claro, no veo. Claro. ¿Qué dices tú como amiga? Pues claro, ¿verdad?
Es ¿sabes? verdad, es verdad. Ahora me doy cuenta que era una excusa que me ayudaba a quedarme donde estoy. No voy a cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque es que aquí estoy cómoda y ahora en el otro es que, ¿y si no voy a ver? Claro, excusas, pero ahora esta chica está preparando el medio maratón, está estudiando una nueva carrera, vamos, es que está... De hecho, el hecho de estudiar siempre ha sido mi excusa. Decía, ¿cómo Sí, me voy a poner a estudiar si es que yo no veo? Y siempre decía, no, y si como voy perdiendo la vista, la poquita vista que me queda, lo voy como desperdiciar, entre comillas, estudiando. ¿Por qué? Porque era mi miedo de afrontarme a los 30 años, ponerme a estudiar. ¿Sabes? Como eso ha sido todo. ¿y qué le dirías justamente a alguien que, por ejemplo, le acaban de diagnosticar ahora de esta enfermedad? Primero le diría que la enfermedad no te define. O sea, el que tiene síndrome de Stargardt es igual que cualquier otra persona, simplemente que en vez de costarme 2 me cuesta 4. ¿Sabe? Pero es que lo puedo hacer igualmente. Pero a lo mejor, bueno, que sinceramente ni eso. Que a lo mejor, vale, me impide la vista, pero tengo fuerza de voluntad. Buah, Tengo ganas. Tengo fuerza. A lo mejor otra persona ve y no tiene ni la mitad de ganas, ni la mitad de tiempo o ni la mitad de la fuerza de voluntad que yo. Entonces le va a costar el triple que a mí. De hecho, me ha ayudado mucho también de comunicarme con otra gente que he buscado en redes que tienen el mismo síndrome que yo. Porque hay una parte que nunca lo he tenido en mi entorno, ¿verdad? Que una enfermedad más rara, porque no es no ver. De hecho, es una cosa que siempre entre nosotros hablamos, es está muy, muy visible a las personas ciegas, pero luego las mm, personas con poca visión estamos como en una parte que es una parte muy incómoda, porque ni eres ciega ni ves. Entonces te crean tantas situaciones burlescas, raras. ¿Sabes qué te quiero decir? te vemos y Claro, parece... porque a lo mejor me ves yendo en tacones Sí, por la acera, toda segura de sí, mí misma. Y ahora llego a los escalones y empiezo a hacer como claro, rodeándolo el claro. bordecito para ver a ver dónde piso. Entonces dice, ¿esta chavala qué hace? ¿Sabes? Entonces te crea esas situaciones un poco incómodas y tienes que adaptarte a eso y punto. Pero verlo cómo lo vive otra gente, a mí, por ejemplo, me ha ayudado un montón. Entonces, yo creo que si alguien de verdad está en esa situación y tiene esa o cualquier otra enfermedad, es buscar gente que viva en lo mismo. Porque por mucho que Mm, tengas amigos, por mucho que te quiera tu familia, que te apoyen, al final tienes que encontrar a alguien que lo viva. Pero te va a servir tanto como si lo hayas superado y lo viva mejor que tú, como alguien que no lo haya hecho y viva peor que tú. Y vas a dar cuenta del logro que estás haciendo. ¿Vale? Porque es verdad que hablé con una chica de México, majísima, que sufre la misma enfermedad y además lo vive tan abiertamente. Tiene una página en Instagram hablando de la enfermedad, todo su entorno, la universidad. Ella lo expone con una facilidad. mm. Entonces, es algo que quiero aprender también. Quiero no tener esa vergüenza de comunicarlo. Y en cambio, otra persona que conocí lo vive totalmente negando, ah, llorándolo, sufriéndolo, llevándolo como un duelo. Y también me sirvió para decir, no es para tanto. Duele, pero no es para tanto. Es nuestra frase, duele, pero no es para tanto. ¿Y por qué crees que se habla tan poco de esta enfermedad? Porque yo nunca la había escuchado, jamás. Primero porque es una enfermedad rara. Pero vamos, como es, hay miles que no, que desconocemos porque a Mm, lo mejor pasa a una cada 100.000 personas. Entonces es una enfermedad rara, no es algo habitual. Y creo que por eso, porque tampoco es eso, es que ni vemos ni estamos ciegos. Como un punto tan intermedio. como invisibles. Sois Sí, invisibles sí. totalmente. Pasamos, porque claro, hay gente que lo pasan mucho peor, que nacen ciegos, que Sí. directamente no ven, que necesitan un bastón, un perro. Entonces, claro, hasta que no lleguemos a ese punto, Mm. ¿sabes? No. O sea, o tenemos que dar mucha pena Exacto, o todo va exacto. bien para... Es que, qué triste. Mm. Me alegro por eso también quería hacer esta entrevista entre comillas, porque sé que no es algo natural en ti de hablar de esto. De hecho, poco a poco lo estamos hablando, pero aún en un círculo íntimo y seguro es difícil hablarlo. ¿Por qué eso? Porque no entendemos, pero sin hablar tampoco nos ayuda a nosotros. Claro, yo creo que yo no lo hablo porque me siento vulnerable.
al hablarlo. No me da miedo el entorno, o sea, no creo que alguien me va a atacar o hacerme daño porque no veo, pero sí que es verdad que te sientes vulnerable, te sientes incómoda, entonces por eso no lo dices. ¿Por qué la vulnerabilidad no se pone de moda de una puta vez? Es que no lo entiendo esto. ¿Por qué tenemos tanto miedo a ser nosotros mismos? A decir, mira, mi debilidad es esta. Sí, ni debilidad, es que no me gusta ni siquiera esa palabra, pero soy así. Esta mi lucha, lo que hay, ¿cuál es tu lucha? Venga, y ya está, te acepto tal como eres, tú me aceptas tal como soy. Y felice, por favor. Claro, pero yo creo que eso viene cuando ya lo hayas trabajado. O sea, yo he empezado a hablar incluso contigo, que eres una de las personas más cercanas e íntimas que tengo, cuando ya sé que eso no me define. Yo no soy esa enfermedad. No. Entonces tengo muchas más cualidades fuera de eso. Entonces eso es lo que me da libertad de empezar a hablar de ello. Pero si solo te encierras en eso y no te ves más fortalezas, más punto fuerte de ti, entonces claro, te sientes como muy desprotegido. O sea, justamente me gustaría hablar de la aceptación, ¿no? Que además lo hemos hablado esta tarde, que por una parte veo como amiga que lo aceptas y otra parte que no lo aceptas nada porque no quieres ayuda, porque tú vas para adelante, puedes con todo y puedes con todo, pero pedir ayuda no significa que eres menos. Entonces, ¿de qué manera cultivas, vamos a decir, esa aceptación? Es de hecho un tema que he empezado a tratar hace poco y me ha chocado porque yo pensaba que lo tenía más que aceptado, asimilado y de dentro para afuera parece que lo llevo súper bien, Sí. pero luego me di cuenta que de fuera para adentro sí que había cosquillitas, ¿no? Y creo que no aceptarlo, porque es verdad que hay una parte que no la acepto porque no la tengo presente y no quiero pensarlo en mi día a día. En mi día a día es que no me pasa ni por la mente que no veo, ¿vale? Entonces, también eso me ayuda a hacer todo lo que quiero, ¿vale? Pero luego hay parte que, por ejemplo, nunca voy al médico, no me hago mis revisiones. ¿Por qué? Porque me tengo que enfrentar a la realidad. Y esa parte sí que la estoy trabajando ahora diciendo, bueno, lo tengo, vamos a hacer lo posible con lo que hay. Y ya está, ¿no? Pero... Y además es como decir, hay que adaptarse. Hay que reconocer, mirarle sinceramente a los ojos a lo que tienes delante y decir, venga, tengo esto y a ver lo que podemos hacer. ¿De qué tienes miedo, si puedo decir esa palabra, a enfrentarte a esa enfermedad ahora mismo? Y yo creo que mi miedo va relacionado con mi entorno. Es algo que me da mucha seguridad a veces, pero a veces también me preocupa porque sé que si me quedo ciega el día que ya no vaya a haber más, no, que me quede un restito de visión, sé que mi entorno va a estar, ¿vale? Pero no quiero impedir a mi entorno a hacer su vida normal. Sé que mi pareja se quedará conmigo, aunque no vea. Sé que mis amigos se quedarán conmigo, aunque no vea. Pero yo antes, por ejemplo, dudaba en que yo podía seguir siendo yo sin ver. Decía, ¿cómo voy a cocinar? Con lo que me encanta la cocina. O sea, y luego decía, ¿cómo voy a entrenar si es que no veo? ¿Cómo voy? Y ahora estoy segura, o sea, de verdad es que yo creo que lo he vivido imaginándolo, de cerrar los ojos, centrarme en un silencio e imaginar esa escena de que realmente no veo. Vale, pues no veo, ahora mismo no estoy trabajando, tengo 24 horas en el día. Tendré 24 horas para llegar hasta el puerta de gimnasio. ¿Vale? Pues habrá maneras de marcarme la mancuerna, pues tiene un relieve. O pediré a alguien que me ponga en ejercicio sin cambio de mancuerna, solo usaré una mancuerna. Me acuerdo perfectamente los movimientos, lo tengo interiorizado. Yo nunca me miro al espejo porque no me sirve. Entonces es lo mismo pero con ojos cerrados. De hecho, muchas veces cuando voy a la pista de atletismo a correr, me encanta la pista, la amo. Porque no me hace falta mirar al suelo. El suelo es liso y da la vuelta. Y hasta en las rectas, la de 100, muchas veces me cierro los ojos. Es una sensación que amo porque me siento tan libre. Y luego digo, ¿puedo cocinar sin ver? Me llevará muchísimo tiempo. O sea, aprender a cortar de nuevo, buscar el borde con los dedos, yo qué sé, pero voy a poder.
También ahora conozco más opciones. Hay como cacharrito que se pone en la mitad al borde de la olla y te avisa cuando llega el agua. Luego te avisa cuando el agua está hirviendo, a qué temperatura está el agua. Entonces, la vida moderna está tan adaptada que sé que, vale, me va a costar. Y a lo mejor me llevará más tiempo, pero la constancia vence todo. Entonces, al final, podré volver a cocinar, podré dar mis paseos. mm, No noto que mi vida va a cambiar como drásticamente, que eso va a definir lo que soy. Totalmente. Pero ¿tú piensas que la vida moderna está adaptada totalmente a los ciegos? ¿Lo piensas realmente? Pienso que tenemos mucho más facilidades. Sí, sin duda. Muchísima más. Y vamos, si yo tuviera todas las facilidades de esto, porque me daba miedo empezar a estudiar sin ver, Mm. viendo así y tal, pero ahora la facilidad es la herramienta que tengo hoy en día, que todo el texto se me lea, que tardo más, pues sí, pero que todos los libros le tengo en formato audio, todos los dispositivos móviles, de ordenadores, todos los programas, las aplicaciones que hay, sí que facilita mucho la vida, muchísimo. Y entonces, ¿cómo te estás reventando a ti misma para perseguir esos sueños que tienes, bonitos sueños que tienes, a pesar de los obstáculos visuales? Primero es como el coraje de decir una cosa externa a mí que yo no he elegido y yo no he provocado, es algo que tengo por un al azar, no va a definir lo que yo quiero hacer en la vida. Es como si el hecho de ser pelirroja te va a limitar a no ser cantante. Mm. ¿Sabes? O sea, me parece tan ridículo eso. Entonces, es que me niego, simplemente me niego, me costará mucho, sé, pero poco a poco, o sea, además hay que también aprender a disfrutar del proceso y no siempre es el meta, es el proceso y a la persona que te conviertes haciendo tus pequeños logros, cambiando poco a poco y a lo mejor la meta que tengo ahora en mente, a lo mejor luego no es mi sueño, llego a ello y digo, pues no es lo que yo quería, pero no pasa nada, hay que Mm. disfrutar de ese proceso y sinceramente, ahora no me da miedo quedarme ciega. El día que pase estoy tan tranquila. Además, sé que seguiré siendo yo. Sin duda. Mm. Es que estoy tan orgullosa de ti. Es que esa fuerza, yo no sé dónde la tienes. Pero también es por mi entorno. Yo estoy muy agradecida porque no sería igual sin tener el novio que tengo, sin tener los amigos que tengo, sin tener el entorno laboral que tengo, sin... He tenido muchos obstáculos, es verdad. Y hay personas que, bueno, me han dificultado más las cosas o tal, pero al final mi entorno hoy en día lo agradezco tanto, conozco tanta gente tan maravillosa que es que no te da miedo. Es que nunca va a sobrar de decir lo importante que es tu entorno. O sea, tu círculo íntimo Mucho. es, no lo es todo, pero sinceramente Te es, facilita mucho las te cosas. facilita y te hace crecer como persona, te hace también, te reta, ¿no? De cierta manera, te hace ver otra perspectiva y todo esto te nutre de una manera que ni tengo palabra. Mm. Además, también yo creo que nos encerramos mucho en percibir el mundo con el oído, con el olfato, con la vista, pero hay Claro. tantos sentidos. O sea, el hecho de, no sé, de sentirte el viento en la cara, el sol en la cara, o sea, eso ser ciega no me lo va a quitar. ¿Sabes? O sea, además hay otros, por ejemplo, bueno, en mi caso no es el oído, ¿vale? Que todo el mundo dice, bueno, pues escucharás muy bien. Pues no, chicos, escucho fatal. Escucho casi igual de mal que veo. Pero el mío es el tacto. Mm. ¿Sabe? Vale, Mm. pues a lo mejor pues, encontraré manera de aplicar esa habilidad. Pero es verdad, o sea, yo puedo reconocer cualquier objeto de mi casa e incluso las prendas de trabajo o por el tacto. O sea, y me Sí. parece tan increíble Mm. de sentir las texturas, la temperatura, la suavidad, todo. O sea, es la densidad de un objeto solo con los dedos. Es increíble. Sí, pero porque eso nunca se desarrolla, ¿no? Porque al final quedamos cómodos de Claro, lo no le normal. prestamos atención. No Mm, prestamos nada de atención en esos pequeños detalles. Pero me encantó también lo que dijiste, ¿no? De disfrutar del proceso. Yo creo que esto lo podemos llevar todos a nuestra vida propia. Disfrutar del proceso, ¿no? La meta. La meta al final, obviamente, nos hace como avanzar en la vida, pero
Lo importante es ahora en lo pequeño que te parece hoy, pero mañana será algo más y algo diferente. Y esto es muy, muy, muy importante. Sí, porque yo pienso que, bueno, estoy estudiando ahora y a lo mejor el día que consigo la licencia no veo. Imagínate, puede pasar, puedes conseguir la licencia y ya pierdo la vista. Pero todo lo que he aprendido en ese proceso de estudio, toda la gente que he conocido, es que eso no, o sea, voy a desperdiciar eso, es que para mí es tan valioso ahora mismo que ya el hecho de tener la licencia creo que es ya lo de menos. Ahora te voy a hacer la pregunta corazón del podcast. ¿Qué consejos le darías a la Teti de 15 años si podrías hablar con ella hoy? Buah, pues es que siempre se me ocurre la misma frase. Es que le diría prepárate, que vas a vivir cosas. Es que es verdad, yo muchas veces pienso, digo, parece que he tenido 3 vidas mínimo. O sea, he tenido etapas tan marcadas y era tan diferente en cada etapa que ahora mismo me parece increíble pensar que esa chiquilla en esa habitación era yo. ¿Sabes? Además, como muchas veces te Sí. digo, en mi casa todo el mundo me llamaba Tañusa. Entonces es que hasta el nombre, o sea, es otra persona. Con mi época de País Vasco, que era Tania. O sea, hoy en día nadie me llama Tania. Entonces, y era tan distinta ahora. Entonces lo único que se me ocurre siempre es eso. Prepárate, ponte el cinturón, que vienen curvas, pero que vas a tener una vida muy feliz. Yo ahora mismo puedo decir que mm, sí, he vivido cosas, pero estoy feliz, estoy tranquila. Me encanta. Prepárate, ponte el cinturón y yala. Y vamos. Y a volar. Y a volar hoy, a brillar, a vivir. Es que al final, chicos, es lo que hablábamos un poco hoy, ¿no? Al final es que nos paramos en detalles a veces sutiles y un poco de mierda, digamos la verdad, de que al final la vida es eso, es estar con tu gente, tener gente a tu alrededor, amar, vivir, experimentar, retarse también, intentar caerse, volver a subirte, volver a levantarte, caerte otra vez, ponerte el cinturón ya 2 veces, yo qué sé, que al final esto es vivir. Y creo que deberíamos volvernos todos como unos coleccionistas de experiencias y no tener miedo a eso. O sea, no trata de éxito o fracaso, trata de experiencia. Y eso nos enriquece de una manera que al final la vida es eso. O sea, de crear recuerdos y de experimentar cosas. A coleccionar momentos, experiencias, chicos. Amo. Terminamos Mm, con esto. Vamos. Muchísimas gracias, a Teti. ti, te quiero. Y yo más. Y si tú también quieres compartir tu historia, escríbeme a desnudatealaurora@gmail.com. Besitos.